Tengo a Elvira Cuadra, ella es pues analista política, de seguridad, es un centro de entrenamiento que ve materia pues, de la región. Gracias, Elvira, por estar acá con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Lucía, por invitarme nuevamente a esta conversación. Gracias por tener siempre abierto este espacio para nosotros. Elvira, en Estados Unidos, con esto que Daniel Ortega mencionó, que quiere prácticamente su bombita atómica, o que todos los países deberían de tener una bomba atómica, en la relación que mantiene pues con Irán, pues, la mantiene pues bajo vigilancia y también causa de alguna manera preocupación, tanto Estados Unidos también como Costa Rica, que son fuertes aliados actualmente. ¿Qué podemos desprender de esta lectura que le das a esta declaración de Daniel Ortega? ¿Realmente podría ser este su próximo paso con esta relación con Irán? Tener una bomba atómica. Bueno, la verdad es que lo analizábamos en el último boletín de CETCAM. Daniel Ortega ha llevado a Nicaragua a lo largo del tiempo a convertirse en un estado paria. Y decimos en un estado paria porque ha mantenido una política exterior de confrontación abierta con, digamos, el mundo occidental, el mundo democrático, mientras cada vez se acerca más a regímenes autoritarios, regímenes autocráticos que están señalados de graves violaciones a los derechos humanos y en el caso de Irán particularmente que están señalados también como un estado terrorista. Esas declaraciones de Ortega lo único que hacen es abonar o echar leña al fuego a una confrontación innecesaria, está involucrando a Nicaragua en esa confrontación que Rusia, China e Irán tienen con Estados Unidos y donde Nicaragua realmente no juega ningún papel real más que el de poner en riesgo a la población en general con ese tipo de declaraciones. Por otra parte, con esas declaraciones, el mismo Ortega contraviene un decreto que emitió en agosto del año pasado, donde decía de que Nicaragua estaba en la disposición de desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. Una bomba, un arma nuclear no es tecnología nuclear para fines pacíficos, es exactamente todo lo contrario. Entonces hay una contradicción muy fuerte, él mismo emite una ley y luego la contraviene. Y pues realmente esas declaraciones han generado mucha preocupación en el resto de Centroamérica, además de las declaraciones de Laureano Ortega, donde ofrece a Nicaragua como una plataforma para Irán. Entonces, hay mucha cautela en relación a las reacciones sobre estas declaraciones, pero también hay muchísima preocupación. ¿Qué efecto puede tener para el mismo régimen pues esta relación que para muchos es muy riesgosa, peligrosa con un Estado considerado terrorista? Bueno, lo coloca mucho más al margen y lo coloca en una situación de mayor rechazo frente a toda la comunidad internacional. Antes pues se reclamaba o se ha reclamado hasta ahora de parte de la comunidad internacional una salida democrática a la crisis, restablecimiento de derechos ciudadanos,
la liberación de las personas prisioneras políticas y también el tema de condiciones y garantías para los procesos electorales y que la crisis se pueda resolver a través de esa vía. También hay denuncias que ha respaldado la comunidad internacional en relación a la situación de los derechos humanos de Nicaragua, pero al dar un paso más en esta dirección, respaldando a Irán, abriéndole las puertas a Irán, que como digo, está señalado como un estado terrorista, pues entonces ya Nicaragua se coloca también en una posición bastante similar. Se le puede considerar de parte del resto de los países de América Latina, Estados Unidos podría también considerarlo como una amenaza a la seguridad hemisférica, porque los acercamientos con Irán tienen ya una historia en Nicaragua, no son recientes, no son de los últimos 4 años, no son de los últimos 2 años, sino que realmente tienen de estarse efectuando más o menos desde el regreso de Daniel Ortega a la presidencia. Anteriormente se había hablado mucho de relaciones comerciales que hasta ahora no han avanzado significativamente, pero durante los últimos 2 años hay un evidente acercamiento y muchas visitas de altos funcionarios iraníes a Nicaragua. Entonces, ese sí es un motivo de preocupación. Bueno, visita de funcionarios iraníes, la presencia también de 250 soldados rusos en Nicaragua. Douglas Farah, y que está alertando pues siempre de los sistemas de espionaje y mecanismos de espionaje que se realizan desde Nicaragua. O sea, Irán, Rusia, China, ¿cuál es la principal amenaza para la región y para los Estados Unidos en materia de seguridad? Indudablemente el tema de la vigilancia y del espionaje. A ver, esto, lo que estamos viendo trasciende la situación específica de Nicaragua y tiene que ver o se relaciona con la confrontación que hay en este momento entre diferentes países y diferentes potencias mundiales sobre el nuevo reordenamiento y el nuevo control territorial o las nuevas hegemonías geopolíticas, ¿verdad? Estamos viendo cómo China tiene un proceso bastante dinámico, bastante beligerante de entrada, de posicionamiento en América en general. Sus vínculos con América Latina los ha venido reforzando durante al menos los últimos 15, 20 años. Y Centroamérica, aunque es una región pequeña para las potencias como China, Rusia y en el caso de Irán, Centroamérica representa una región de mucho interés geopolítico por su cercanía con Estados Unidos, que es desde ese punto de vista su principal adversario y a quien le están disputando esa hegemonía geopolítica. Entonces, los tres tienen pretensiones de instalarse y de ampliar su influencia sobre la región centroamericana. Nicaragua efectivamente ha estado sirviendo como un espacio, como una plataforma para esas influencias. Antes de 2018 ya a Nicaragua llegaban altos funcionarios rusos que incluso
utilizaron algunas influencias de Nicaragua para irse abriendo espacio con otros países centroamericanos en el sistema de integración centroamericano, pidieron su incorporación como observadores al SICA, ¿verdad? Y hemos visto cómo eso ha avanzado, sobre todo en los últimos años. En el caso de China, para Nicaragua, pues esa es una relación reciente, pero China también se ha acercado a El Salvador, se ha acercado a Honduras, que han valorado con mucha seriedad la posibilidad de establecer relaciones con este país. Costa Rica tiene relaciones con China, con la República Popular de China. Ese es su principal punto de apoyo en Centroamérica, y en el caso de Irán, que pues es una relación mucho más sensible por las características que decía, por el régimen autocrático y por los señalamientos de ser un estado terrorista, pues entonces ahí Nicaragua sí ha abierto más el espacio, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay acciones de parte de los tres países para ampliar su presencia en la región. Al ponerse Nicaragua pues, a la par de Irán, e incluso pues prestar o de poner a disposición de Irán el país como plataforma para Centroamérica, Estados Unidos podría valorar también al régimen de Nicaragua o a Nicaragua como Estado, un Estado terrorista. En primer lugar, lo consideraría una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos, y en segundo lugar, efectivamente lo puede incluir dentro de esa clasificación. Hay pequeños detalles que podrían pasar desapercibidos en el tiempo, pero que se van anotando en las relaciones exteriores de cada país. Y es, por ejemplo, la forma en que Nicaragua ha votado en el Consejo de Seguridad y en Naciones Unidas en relación a la situación de Ucrania y su claro posicionamiento a favor de Rusia. Entonces, cuando uno interpreta o lee en conjunto todos estos acontecimientos, todas estas situaciones, pues entonces efectivamente, desde la perspectiva de Estados Unidos, todo eso puede constituir una amenaza a su seguridad. Hay varios grupos que han solicitado a Estados Unidos que declare al FCLN como organización terrorista, pues el partido sandinista. Pero viendo todo este panorama, donde prácticamente es el Estado, partido o partido-Estado, por eso te insisto, o sea, la pensaría que podría ponerlo en fila para esa clasificación de Estado terrorista. Sí, es muy probable que sí, sobre todo porque, bueno, recientemente conocimos este informe elaborado por unos investigadores que habla sobre las relaciones de Nicaragua con Rusia, ¿verdad? Con China, creo que también aborda lo de Irán, pero principalmente con Rusia. Y si recordamos, hay un componente o una cláusula dentro de la ley Renacer donde dice que el gobierno de Estados Unidos puede o va a requerir informes sobre las relaciones entre Nicaragua y Rusia para tomar decisiones y hacer valoraciones en relación a cómo pueden afectar esto, ¿verdad? A la seguridad en Estados Unidos. Entonces, en efecto, en la medida en que Ortega hace declaraciones como esa que hizo sobre la posibilidad de poseer armas nucleares, pues entonces efectivamente se acerca mucho más a ser considerado como una amenaza y a que sea también clasificado como un estado terrorista.
Elvira, vamos a hacer una breve pausa y al regresar pues continuamos hablando de que pudimos rescatar del ministro de Seguridad de Costa Rica sobre preocupaciones que ellos le han planteado, o que el régimen, perdón, le ha planteado a las autoridades costarricenses en algunas reuniones sobre que les preocupa que acá se utilice el territorio costarricense para la formación de grupos armados. Una pausa y regresamos. Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y con tu plan postpago sin límites tenés más conectividad, más música, más entretenimiento, más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima. Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de $25.99. Samsung A03 Cord con renta mensual de $19.99. Contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano. Daniel Ortega, sin duda alguna, debe ya estar claro que es una dictadura, que es un dictador. Y digo esto porque tiene presente lo que ellos mismos hicieron cuando andaba la guerrilla sandinista para derrocar al dictador Somoza. Algunos vinieron acá a Costa Rica, se reorganizaron, se armaron y también pues para realizar ataques a la guardia somocista en esa época. Este panorama, este escenario de que se formen grupos armados acá en Costa Rica, se lo ha planteado el régimen sandinista a las autoridades costarricenses, según pues las declaraciones del ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, quien pues ha expresado que el país, pues no, el territorio costarricense no va a hacer eso, no van a permitir pues que ningún refugiado se arme algo ahí para en contra de la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cómo ves esta preocupación de los Ortega Murillo, Elvira? Esa supuesta preocupación, digo supuesta, ¿verdad? Porque el régimen de los Ortega Murillo sabe muy bien que realmente los grupos del movimiento cívico, de los grupos pro democracia, los grupos que están buscando un cambio político en Nicaragua, pues realmente la estrategia fundamental que han seguido desde 2018 hasta ahora es una estrategia de acción cívica, ¿verdad? Eso quiere decir que no se está considerando la vía armada ni el uso de la violencia para propiciar ese cambio político. Si así fuera, realmente eso se hubiera hecho desde 2018 y pues seguramente ya la historia en Nicaragua hubiera dado un cambio, ¿verdad? Hubiera dado un giro, pero la verdad es que no. Y aunque han aparecido algunos videos en otros momentos, en otras épocas de supuestos grupos armados, realmente no cuentan con el respaldo de la mayoría de la gente que sí quiere un cambio, pero no lo quiere de esa manera. Y lo otro es que la mayoría de los nicaragüenses que están en Costa Rica, pues realmente tampoco están proponiendo cambios en esa dirección. Como dije, la estrategia principal de solución a la crisis en Nicaragua se ha considerado que debe ser a través de la vía cívica, a través de la vía democrática. Entonces, son preocupaciones infundadas y lo que se supone, ¿verdad? O lo que se presupone que hay detrás es como la intención de generar algún tipo de sospecha o animadversión
sobre los grupos de nicaragüenses que están en Costa Rica. Bueno, esas son lo que le ha dicho pues Ortega, perdón, los funcionarios de Ortega a las autoridades costarricenses, pues, y en eso pues ha sido claro pues el pueblo de Nicaragua que la vía no ha sido de forma pues armada, sino pues por la vía cívica, y es lo que cuesta más. Es por eso que se ha prolongado bastante pues el tema del cambio verdadero en Nicaragua. Elvira, también quería preguntarte sobre esta situación que se ha dado con los sacerdotes y algunos presos políticos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, se pronunció el día de ayer y contabilizan que los jueces han inhabilitado a 14 presos políticos, incluidos a sacerdotes. Los han inhabilitado de ocupar cargos de elección popular y también cargos públicos de por vida de forma perpetua. ¿Por qué crees que el régimen está haciendo esto? O sea, porque la pena, ponerle, si son 10 años, cumple la pena y ya puede optar a un cargo público, ponerle. Pero los están condenando de forma perpetua a que no se puede ocupar un cargo público ni de elección popular. ¿Qué le... Bueno, esa decisión es absolutamente arbitraria, tal como ha señalado el CENID, contraviene cualquier marco legal existente en el país, la misma constitución política, otras leyes que existen en Nicaragua, pero además contraviene derechos fundamentales, pues, porque una vez que la persona ya cumplió su pena, esta no se puede extender más allá de lo que ya está cumplido. Por otro lado, bien sabemos que esos juicios y esas sentencias son espurias en el sentido de que todo el proceso ha sido arbitrario, ha sido absolutamente irregular, violatorio de los derechos de los religiosos y de todas las personas prisioneras políticas, y que en un contexto diferente, en un contexto, digamos, ya de transición o de cambio democrático, pues eso debería de quedar sin ningún efecto, ¿verdad? De tal manera que pues está completamente fuera de la ley. Sí, pero, o sea, ¿qué te dice esto? O sea, tomar esa medida que es totalmente ilegal, absurda, pues, y también aberrante. O sea, ¿cómo está la mentalidad del régimen que no quiere de por vida esa competencia ya de los presos políticos que están actualmente? Pues es que en realidad el régimen de los Ortega Murillo está en una situación de suma debilidad política, a pesar de que controla todavía por la fuerza, por el uso de la fuerza, pero no tiene ninguna legitimidad, ningún reconocimiento. Sabe de que enfrentado a un proceso, a una competencia electoral, ¿verdad? O a una simple, digamos, disputa política abierta en términos democráticos, pues realmente lleva las de perder, porque incluso su propia base política ya no cree en él. Me refiero a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. No ven que lleven al país por un buen rumbo, no ven posibilidades de futuro, es un modelo agotado, y prácticamente cualquier líder de la oposición es capaz de derrotarlos en una competencia electoral. Entonces, lo que esa medida tiene es en realidad una significación en términos políticos. El mensaje que está mandando es que cualquiera que ellos consideren enemigo o adversario político va a ser castigado y lo van a sacar
fuera del juego, ¿verdad? Lo van a dejar sin facultades, sin posibilidades y le van a quitar todos sus derechos políticos, todos sus derechos ciudadanos. Ese en el fondo en realidad es el mensaje que está mandando. Como digo, es un mensaje arbitrario que no tiene ninguna legalidad. Pensando también en el tema de la sucesión, o sea, solo los Ortega Murillo en su mente son capaces de estar en el gobierno de Nicaragua, y todo lo que se mueva en contra o todo lo que sea diferente y atractivo, o sea, representa para ellos pues una amenaza. Efectivamente, ellos están empujando un proyecto político de corte dinástico, autoritario, totalitario, ¿verdad? Nosotros lo comparábamos con las monarquías absolutistas, porque en la monarquía absolutista, y el ejemplo es Francia, por ejemplo, estaba el rey y existía el parlamento. Sin embargo, el rey desestimaba a como le parecía, ¿verdad?, a conveniencia, lo que el Parlamento decidía, porque él era la autoridad suprema, o se consideraba la autoridad suprema, la autoridad absoluta, y pues obviamente era un poder que se delegaba por herencia, ¿verdad?, a sus descendientes. Entonces, realmente las características en Nicaragua son bastante similares, guardando las distancias históricas, obviamente, y las especificidades, porque no podemos decir que es exactamente igual, pero los Ortega Murillo creen que sus hijos deberían de ostentar el poder una vez que no estén ellos, y les han estado dando asignaciones y funciones públicas, aun cuando no asumen los cargos. Hemos visto cómo Daniel Ortega ha avanzado en un proceso de control total de todos los demás poderes del Estado: Corte Suprema de Justicia, Parlamento, Consejo Supremo Electoral, y ahora incluso los gobiernos locales, que se supone son elegidos por el voto ciudadano, que tienen autonomía. Pues entonces ya todo eso no existe más que en el papel, es decir, existe la ley y ahí está consignado, pero no se cumple para nada. Todo depende de las decisiones de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Lo hemos visto en un sinnúmero de casos, ¿verdad?, donde nada se mueve, ni siquiera un permiso para a veces ausentarse de un puesto de trabajo menor, si no es que antes no se consulta con la compañera, como dicen ellos. Entonces, esos son los rasgos de una monarquía absolutista, y es un poco el rasgo del proyecto político que estamos viendo en el caso del régimen de los Ortega Murillo. Y ya para finalizar, Elvira, adelantaron el juicio para Monseñor Rolando Álvarez. ¿Por qué crees que ellos adelantan este juicio? El apresamiento de Monseñor Álvarez tiene un costo político muy alto para ellos. Y entonces, en virtud de que esto se alargue y que ese costo político se incremente, entonces han decidido acelerarlo para que creen ellos, ¿verdad?, que se disminuya. Sin embargo, esa es una idea equivocada, porque la ciudadanía o la sociedad nicaragüense es una sociedad mayoritariamente católica, creyente, ¿verdad?, aunque no sean católicos, sino que pertenezcan o estén adscritos a otras creencias religiosas, y la gente ve eso y se siente agraviada
por la forma en que han manejado toda esta confrontación con la Iglesia Católica y particularmente la forma del tratamiento que le han dado a los religiosos encarcelados y pues la figura de Monseñor Álvarez, que es una figura religiosa de mucha autoridad, de mucho significado. Entonces, el agravio ya está hecho, ¿verdad? El costo político se le va a incrementar todavía más, sobre todo si lo condenan. Y pues es muy probable de que hayan decidido adelantarlo porque lo que le han ofrecido, según se sabe a Monseñor, es el exilio o la cárcel, y hasta donde también tenemos entendido la decisión de Monseñor Álvarez ha sido muy firme en el sentido de que no se va a exiliar, ¿verdad? Entonces es probable que esos factores estén de por medio en esa decisión de adelantar el juicio. Gracias, Elvira, por tus aportes, análisis y haber estado acá con nosotros. Gracias a vos, como siempre, Lucía. Bueno, éxitos con el CETCAN en este año 2023. Realmente, gracias.